estas escrituras, el que podamos conocer, Señor, cuál es tu perfecta y agradable voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Les invito, hermanos, esta tarde a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo número 8. Primer libro de Samuel, capítulo número 8. Vamos a leer los primeros 9 versículos de este capítulo. Primer libro de Samuel, capítulo número 8, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios nos dice: cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo: considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse esta tarde, por favor. Hermanos, el libro de Samuel es un libro de transición. En realidad, el libro de Samuel, junto al libro de los reyes, forman parte de una gran colección de libros que se conocen como historia deuteronomista. Nosotros conocemos los primeros 5 libros de la Biblia como la ley o el Pentateuco o la Torá. Y el último libro de la Torá o el último libro del Pentateuco es el libro de Deuteronomio. Que en realidad, hermanos, el Deuteronomio es como un discurso o una predicación de despedida de Moisés ante el pueblo de Israel. Él básicamente les va a advertir lo que va a ocurrir si ellos deciden ir tras dioses ajenos. Luego, hermanos, al finalizar o al cierre del libro de Deuteronomio, comenzando con el libro de Josué, Jueces, primer libro y segundo libro de Samuel, primer libro y segundo libro de los Reyes, ese bloque de libros se conoce como historia deuteronomista. Y se llama así porque es básicamente colocar una explicación al por qué Israel va a perder la tierra que Dios les había entregado cuando Josué decide emprender la conquista y el gane de toda esa porción de tierra.
El Deuteronomio, como ya se lo dije, el discurso de despedida de Moisés es como una advertencia al pueblo. Si ustedes desobedecen, vendrán sus enemigos, los van a hostigar, van a ser opresivos con ustedes. Y eso encuentra una respuesta en el libro de los Jueces. También, hermanos, en el Deuteronomio se le advierte al pueblo que Dios quería hacer de ellos una nación libre, una nación especial. Pero el libro de Samuel, en su conjunto, el primer y segundo libro de Samuel, es un libro continuo de transición. ¿Por qué es un libro de transición dentro de ese bloque que hemos llamado historia deuteronomista? Porque básicamente Samuel va a ejercer tres funciones de transición en ese libro. De jueces a Samuel, Samuel ejerce como juez de la nación. Eso es lo que dice la Biblia. Si usted lee, por ejemplo, el capítulo 7, se dice que Samuel juzgó a Israel. Entonces Samuel cumple la función de juez de Israel. Pero también Samuel está en esa etapa de transición entre la casa sacerdotal de Elí y el que él ahora esté funcionando como sumo sacerdote. Usted ha leído los primeros capítulos del libro de Samuel. Dios desecha a la familia de Elí y se produce una transición al sacerdocio de Samuel. Pero también, hermano, Samuel ejerce una tercera función, y es la función de profeta. Entonces vea cómo Samuel ejerce tres funciones: la de juez, la de sumo sacerdote y la de profeta. Pero es al mismo Samuel al que le toca hacer la transición de la época de los jueces a la monarquía de Israel. Samuel, hermanos, había estado familiarizado con toda la historia de Israel. Y de hecho, hermanos, que en el versículo 1 se nos describe que Samuel ya había entrado en años. Y él pensaba que había llegado el momento de hacer una transición de su sacerdocio, de su gobierno como juez, a sus hijos. Y es ahí donde dice el versículo 1 que él nombró a sus hijos para que realizaran la función de juez. Pero en la familia de Samuel se vuelve a repetir la desgracia de la familia de Elí. Si usted ha leído los primeros capítulos de Samuel, sabrá que los hijos del sumo sacerdote Elí eran unos hijos que estaban dados a la corrupción. Ellos eran unas personas muy abusivas, inmorales. Y ahora resulta que Samuel ha entrado en años, y al colocar a sus hijos al frente de la nación, los hijos de Samuel vuelven a repetir el ciclo de los hijos de Elí. Ahí, hermanos, uno se sorprende, porque en realidad Samuel había conocido cómo había sido la familia de Elí, y él pudo haber aprendido de los errores de su antecesor. Sin embargo, notamos cómo Samuel vuelve a repetir el mismo punto, porque dice la Biblia, hermanos, que estos dos hijos se comportaban inadecuadamente. Y el versículo 2 dice que ninguno de los dos hijos de Samuel, llamado Joel y Abías, se comportaban como su papá, no andaban en los caminos de su padre. Samuel era un hombre muy íntegro. Samuel era una persona honesta, recta. Pero lamentablemente, de padres piadosos pueden haber hijos impíos. Pueden haber, hermanos, padres muy entregados como Samuel e hijos muy impíos como los hijos de Samuel. Pero el problema era que los hijos de Samuel estaban al frente de la nación, eran los jueces de la nación.
Samuel no puso reparo en el hecho que debía de ser Dios el que colocara a la persona adecuada después de su muerte. Él pensó que esto era de modo automático. Bueno, mis hijos me van a suceder como sacerdote, seguramente ellos también han de gobernar como jueces. Esa fue la lógica de Samuel. Pero esa no era la lógica de Dios. Y el pueblo comenzó a notar que los hijos de Samuel eran perversos. Y es ahí, hermanos, donde la nación entera, representada en los ancianos, se acercan. Y dice el verso 4: por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Y le dicen dos cosas. Samuel, número 1, tú has envejecido, pero tus hijos ya no siguen tu ejemplo. Ellos están detectando un problema, y el problema es: tus hijos no se comportan como tú. Samuel, contigo nosotros no tenemos problema. Eres una persona recta, eres una persona honesta, eres un ministro íntegro. La palabra que tú pronuncias no cae a tierra, sino que tiene fiel cumplimiento. Como juez eres una persona justa. Pero tus hijos son hijos perversos y no siguen tu camino. Si hasta ahí la petición o la queja del pueblo se hubiese manifestado, en realidad no había habido mayor problema. Pero el detalle es que los ancianos de Israel le dicen a Samuel: danos un rey que nos gobierne, así como las demás naciones de la tierra. Entonces, hermanos y hermanas, la petición es: queremos ser como las demás naciones de la tierra. Queremos tener un rey como las demás naciones de la tierra. En esa petición que los ancianos le están haciendo ante el problema de los hijos de Samuel, es que Israel quiere volver al pasado. Israel quiere volver a un sistema esclavista del que apenas algunos siglos habían salido. Y el meollo del asunto se encuentra precisamente en el versículo 6. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó mucho. Entonces se puso a orar al Señor. Y el Señor no tardó en responderle a Samuel, pues le dice: mira, Samuel, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. Ellos tienen razón, Samuel, en que tus hijos no se comportan correctamente, pero la solución que proponen a su problema hace que la dificultad se vuelva todavía mayor. Porque dice el versículo 6: en realidad no te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Vea lo que el Señor les está diciendo. Este problema de tus hijos es la excusa fácil para rebelarse a mi autoridad. Es verdad que tus hijos indiscutiblemente no tienen ni las cualidades morales y éticas para estar al frente de la nación, pero esto simplemente les está sirviendo de excusa para ya no querer que yo gobierne sobre ellos, que yo reine sobre ellos. Porque una cosa es real: no era que Israel no tuviera rey, el rey era el Señor. Pero ese rey ahora está siendo rechazado. Y por eso, hermanos y hermanas, algo se nota en este pasaje. Y es que aunque Israel hacía siglos había salido de Egipto y ahora vivían en la tierra prometida, toda esa descendencia todavía sigue teniendo el ADN de gente esclava. A pesar de que los que le están pidiendo a Samuel
no eran aquellos que salieron de Egipto, pero eran descendientes de aquellos que salieron de Egipto. Y el ADN de esta gente seguía siendo el ADN de gente esclava. Hermanos, qué terrible es que una persona tenga las posibilidades, la capacidad, las oportunidades para ser libre y se siga comportando como un esclavo. Porque note esto, Dios lo que quería hacer de Israel era una nación diferente, una nación libre. La Biblia dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, versículo 23 y 25, que el rey de Egipto, Faraón, oprimía a los israelitas en severa esclavitud, con trabajos forzosos, con un pan de esclavo. Y dice la Biblia que ante la angustia de su esclavitud, el pueblo clamó a Dios y Dios los escuchó. Él se acordó de las promesas que le había hecho a sus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios dijo: este es el momento de cumplir mi promesa. Porque si hay algo que tenemos que entender es que Dios siempre cumple su palabra. Ha llegado el momento de entregarles la tierra, de hacerlos una nación libre, de quitarles el yugo opresivo de un rey nefasto como era Faraón. Y a partir de ese momento del Éxodo, el Señor se convertía en el nuevo rey de Israel. Y Dios, hermanos y hermanas, se volvió en el rey de Israel, conduciéndolos a una tierra de bendición, a una tierra de promesa. Pero resulta ser que pasado el tiempo, ante los malos testimonios de unos pocos, de dos, que eran los hijos de Samuel, ahora ellos quieren cambiar, quieren regresar al pasado, pidiendo un rey y desechando al mejor de los reyes, el cual es el Señor. Eso suele ocurrir muchas veces, hermanos y hermanas, cuando nos damos cuenta de los malos testimonios de algunos cuantos cristianos. Eso puede generar un desánimo, eso puede generar una desmotivación, y las personas llegan torpemente a la resolución de decir: bueno, la verdad es que nadie es muy sincero, la verdad es que lo mejor es ya no seguir adelante. Y ese es el peligro cuando usted y yo ponemos la mirada en los hombres. Déjeme decirle que nosotros, seres humanos falibles, finitos, somos propensos a fallar. Pero hay un Dios en los cielos que gobierna el universo, que ese no falla y cumple su palabra. Así que su mirada allá en el de arriba. Nosotros podemos fallarle, usted nos puede fallar, pero Dios no falla, Cristo no falla. Entonces Israel tenía que reparar en ese hecho. Tenía que reparar en el hecho de que si bien los hijos de Samuel eran perversos, pero al final arriba de esos dos muchachos estaba el Dios de Israel, que los protegía, que los sacaba en victoria continuamente. Pero los malos testimonios de unos sirven de excusa para los flojos espirituales. Los malos testimonios de unos cuantos sirven de excusa para desligarnos. Hoy, hermanos y hermanas, en esta condición de pandemia que hemos vivido, cuántas personas
viendo el desánimo, la deserción de unos, deciden irse también tras ellos y su ejemplo. No si todos están abandonando, no si ya todos están dejando de servir, no si no todos se están involucrando. Pero eso no es cierto, no son todos. Dios siempre preserva un remanente fiel, y ese remanente es el que saca adelante la obra de Dios. Lo que pasa es que la tendencia de los seres humanos siempre es a mirar al mediocre. Pero usted no se compare con el mediocre, compárese con aquellos que son perseverantes. Pero note, hermano, ellos quieren regresar al pasado. Ellos quieren regresar al pasado al pedirles un rey. Si rey ya tenían, el rey era el Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Israel está fracasando como nación, porque Dios quería hacer de ellos una nación libre, bendecida. Y es ahí donde el Señor tiene que advertirles. Verso 9: adviérteles claramente del poder que el rey que ustedes andan buscando va a ejercer sobre ellos, les dice el Señor. Entonces vea, ahora el Señor les va a advertir de ese trato. Ustedes van a notar una diferencia, les dice el Señor, entre ser gobernados por el Rey de Israel, el Señor Dios Todopoderoso, y el ser gobernados por un rey opresivo y tirano. Y vamos a hacer la relación, hermano. Vea lo que dice el versículo número 11. Bueno, antes de pasar al verso 11, la advertencia ya refleja algo. El rey que ustedes están pidiendo lo va a tratar mal. Y vamos a verlo, verso 11. Les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Entonces vea lo que dice ese versículo 11. Lo que el rey que ustedes están pidiendo va a hacer es que les va a quitar lo que más aman, sus hijos. Y este rey opresivo va a poner a sus hijos delante de él, y serán sus hijos los que lo van a tener que defender a él. Pero vea la relación de ser gobernado por Dios. En Deuteronomio capítulo 31 versículo 8 dice: el Señor mismo marchará delante de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Entonces allí hay una gran diferencia, porque Dios, nuestro Rey, va delante de nosotros protegiéndonos. Pero el rey que ellos están pidiendo, el rey opresor, no va a ir adelante. Va a tomar de sus hijos para ponerlo delante de él y para que lo defiendan a él. Hay una gran diferencia, hermanos. La diferencia de ser gobernado por Dios es que Él nos defiende. Él va delante de nosotros. Pero cuando nosotros queremos ser nuestros propios gobernantes, exponemos a nuestros hijos, nuestra bendición y nuestra herencia a nuestra propia desgracia. Entonces, hermano, dígame, ya Israel ahí tenía que pensar: bueno, la verdad es que es cierto, los reyes humanos de la tierra ponen a un montón de gente al frente de ellos. ¿Se ha fijado, hermanos, cuando llega un presidente? Cuando llega un presidente de cualquier nación, piensa en el presidente de los Estados Unidos. Hermano, la agencia de seguridad, el servicio secreto del presidente de los Estados Unidos, usted puede ver cómo despliega una cantidad de hombres
hombres adelante, hombres a los costados, hombres atrás, hombres bien armados, protegiendo a un hombre débil, como es el presidente de los Estados Unidos. Un montón de hombres alrededor de uno solo. Y estos hombres del servicio secreto tienen que defender con su vida al presidente. Ahora yo le pregunto a usted, ¿se acuerda de aquel momento, hermanos, en el que Pedro saca la espada y le vuela la oreja a Malco? Y el Señor Jesús le dice: mira, Pedro, guarda tu espadita. Si yo quisiera defensa, tengo la mejor defensa. Tengo una guardia angelical que está alrededor de mí, y bastaría con que yo diera una orden. Pero yo no necesito ni de hombres, yo no necesito ni siquiera de ángeles, le quiso decir el Señor, porque Dios se defiende solo, hermanos y hermanas. Él no necesita de guardia real. Aún a los líderes religiosos como el Papa, por ejemplo, usted ve que le ponen una gran escolta de seguridad. Pero nuestro Dios no necesita, hermanos y hermanas, seguridad. Él nos asegura a nosotros la vida. Nuestra vida está en sus manos, dice la palabra. Entonces era un ridículo. Yo ni loco cambiaría, hermanos. Pero sigue más adelante. Versículos 12 y 13: los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. El rey que ustedes están pidiendo los va a esclavizar. Los va a esclavizar con trabajo forzoso. Sus hijos van a ser esclavos de este rey. Pero ¿qué era lo que el Señor quería con los hijos de ellos? Él lo que quería, hermanos, es darles la tierra a ellos, para que ellos fueran una nación libre, que gozaran lo mejor de la tierra. Entonces vea algo: cuando somos gobernados por Dios, Dios nos da, no nos quita. ¿Dicen amén a eso? Cuando somos gobernados por Dios, Él nos da, no nos quita. Pero cuando somos gobernados por nuestros intereses, por nuestra locura y nuestra soberbia y nuestro pecado, eso nos resta. Entonces el Señor le está diciendo a Israel: Israel, el rey que ustedes quieren no les va a dar, les va a quitar. Y bajo mi gobierno yo no les quito, al contrario, les doy. Porque nuestro Dios, hermanos, es rico, rico. Él es dueño de todas las cosas, hermanos y hermanas. Pero no solo eso, verso 14: se apoderará de sus mejores campos, viñedos, olivares. Se los dará a sus ministros, y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este rey? Les va quitando la tierra. Les está quitando el usufructo, la abundancia, se les está arrebatando, se las va a arrebatar. Pero el estar bajo el gobierno de Dios, el estar bajo el reino de Dios, como ya se lo dije, no es resta, es multiplicación. Hermano, cada vez que nosotros le damos al Señor, en realidad el Señor multiplica. Dice Deuteronomio capítulo 28 versículo 11. Vea la diferencia entre ser gobernado por un reycito humano a ser gobernado por el Dios verdadero. Deuteronomio 28, 11: el Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado, tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. Entonces vea la diferencia. El rey que ellos querían les iba a quitar
todo, les iba a quitar lo mejor de la tierra, les iba a quitar lo mejor de sus cosechas. Pero el Señor, el Dios de Israel, les iba a bendecir en la tierra a sus hijos, les iba a bendecir el fruto de su trabajo. Cada vez que el Señor nos pide nuestros panes y nuestros pececillos, no son para dejarnos aguantando hambre, es para multiplicar lo que nosotros hemos puesto en sus manos. Por eso, hermanos y hermanas, cada vez que nosotros ofrendamos y diezmamos, debemos de tener esa convicción, que Dios no es un Dios cruel que nos está quitando. Al contrario, Dios nos desea dar. Dice más el verso 15 y 17 que reafirma esto que estoy diciendo. Porque el rey que ellos estaban pidiendo les va a exigir tributo y trabajo obligatorio sin excepción. Vea lo que dice el verso 15 al 17. A ustedes les exigirá una 10ª parte. Oiga lo que dice, les exigirá. Les van a tener que entregar a ese rey sus diezmos. Le van a tener que entregar a ellos sus diezmos de sus cosechas, de sus vendimias, para entregársela a sus funcionarios y ministros. Además, les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Dios les está diciendo, lo que ustedes están pidiendo es regresar a su vida de esclavo. Este rey no les va a andar preguntando si les parece, si quieren darle la 10ª parte de sus esfuerzos. Este rey los va a obligar. Hermanos, Dios, que es el dueño de todas las cosas, no nos obliga a nada. Aquí, usted si quiere ofrenda. Aquí si usted quiere servir, sirve. Nadie le obliga. ¿O quién ha venido acá con el brazo torcido aquí a la casa del Señor? Creo que ninguno de nosotros. Pero ¿sabe cuál es la gran diferencia entre ser gobernados por un hombre y ser gobernados por Dios? Hermano, lo que nosotros le podamos dar a este rey humano no nos va a devolver en nada. Todos los que estamos acá pagamos más del 10% en impuestos. Pagamos el 13% para ser más exacto. Y hay mucha posibilidad que los impuestos suban. Existe la posibilidad. ¿Qué beneficio tiene usted de eso, hermano? Cuando va a los hospitales, ¿tiene medicina? ¿Tiene garantizado, hermanos, una salud, seguridad? Hermano, ¿nos garantiza seguridad los gobiernos de esta tierra? Y hablo en plural para que no se vaya a molestar nadie. Nos garantizan los gobiernos de esta tierra seguridad alimenticia. Nos garantizan los gobiernos de la tierra salud, protección, bienestar. No. Pero ¿sabe algo? La Biblia dice que un vaso con agua que demos a uno de sus pequeñitos no va a quedar sin recompensa en el reino de los cielos. Cualquier cosa que hagamos está en la memoria de nuestro Dios. Por eso yo le digo, no vale la pena. Era una locura. Y cuando Dios nos pide, es porque nos desea bendecir. En gratitud, Dios pedía ofrendas y pedía diezmos. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Porque Dios es pobre? Sino porque Él nos desea bendecir aún más. Pero ocurre algo más importante. Verso 18 otra vez. Eso que ustedes están pidiendo. Vea, versículo 18. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que ustedes han escogido. Pero el Señor no les responderá. El verso 18 es categórico. Dios no los escuchará.
Entonces vea, pero ¿por qué Dios no los escuchará? La respuesta está en el versículo 19. A pesar de que Samuel les hizo esta advertencia, dice el verso 19, el pueblo sin embargo no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Esa es la necedad del hombre, que a lo malo le llama bueno, que a lo pando le llama recto. Esa es la torpeza del hombre. Hermanos, en realidad aquí una de dos: o nos gobierna Dios o nos gobierna el diablo. Así de sencillo. Aquí o nos gobierna el Señor y tenemos garantizada una protección segura, pues Dios va delante de nosotros peleando nuestras batallas. Él nos saca adelante en victoria. Él está en nuestros problemas. O permitimos que el príncipe de este mundo, con su influencia y su pecado, gobierne nuestra conducta. Por eso, a veces, hermanos y hermanas, Dios nos ha llamado a la libertad, y eso es lo que yo quería llamar su atención. La gente que usted ve que se regresa atrás y que quizás usted lo ve con añoranza y dice: ese quizás ha de estar disfrutando la buena vida, ese quizás le va muy bien ahora que se alejó de Cristo. Déjeme decirle algo: nadie que haya disfrutado el estar bajo el gobierno de Dios y se haya ido, le irá bien. Pregúntele al hijo pródigo, el día que salió de la casa del padre con las bendiciones del padre y dijo: bueno, aquí comienza la buena vida. ¿En qué terminó el hijo pródigo, estimados hermanos? ¿Qué ocurrió cuando el hijo pródigo se salió del gobierno de su padre? ¿Qué ocurrió? Terminó entre los cerdos, deseando comida de cerdo, en medio de esa hediondez. Después de gozar de una buena vestidura, de un buen alimento, de un buen prestigio y bajo la protección del Padre, ahora está entre cerdos. Porque eso ocurre cuando no permitimos que el gobierno de Dios esté en nuestra vida. Si tú te quieres mandar solo, si tú dices: bueno, es que yo me quiero mandar solo porque eso veo que hacen los demás, el que va a llevar la cuenta de perder eres tú, mi estimado. Porque fuera de Cristo no hay nada. Con Cristo lo tenemos todo garantizado, hermanos y hermanas. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Por eso, ¿qué está haciendo Israel ahora al pedirle un rey a Samuel? Está renunciando al gobierno de Dios. Y ahora ellos quieren gobernarse a sí mismos. Pero esa decisión, aunque Dios se las concedió, va a terminar siendo la desgracia de la nación. A veces, hermanos y hermanas, Dios por su providencia y sus planes concede cosas que después lamentamos haberlas pedido. Recuerdo en una ocasión, y termino con esto, de un hombre, un buen servidor de Dios, reunió a su sector de hermanos y les dijo: hermanos, ustedes saben que durante todo este tiempo les he estado sirviendo a ustedes con devoción y entrega, pero por la situación difícil que estoy viviendo, me veo obligado a dejar el país y voy a emprender ruta hacia el sueño americano. Me voy de aquí. Eso fue lo que les dijo. El problema, hermanos, era que estaba dejando a su esposa con sus niños, estaba dejando a su familia, y la idea era 2 años nada más. Así que, hermanos, oren por mí para que me vaya bien en el camino, a pesar de que era ilegal. Oren por mí para que llegue con bien a los Estados Unidos. Y los hermanos muy finamente oraron por él. El hermano llegó. Uno puede decir: bueno, llegó con bien, llegó con salud, dejó a su familia acá. Dios contestó la oración. Al llegar allá,
Lo que supuestamente iban a ser 2 años se volvieron, hermanos, más de 20 años. Y aquel hombre de Dios piadoso acá en este país, allá afuera de las fronteras, se alejó del Señor, arruinó su hogar, arruinó a sus hijos. A veces hay cosas que le podemos pedir a Dios y que uno torpemente se engaña y dice: Señor, yo sé que lo que te estoy pidiendo es contra tu voluntad, pero dámelo, Señor. Y a veces, hermanos, Dios, para darnos un escarmiento, permite esas peticiones para que vayamos a probar lo que significa estar lejos de su bendita palabra. Hermanos, si algo a nosotros nos hace cristianos es que estamos bajo el gobierno de Dios. Aquí Dios es el que gobierna, hermanos y hermanas. Entonces debemos de vivir bajo su voluntad. Dios nos dice a los esposos, ¿qué es lo que Dios nos dice a los esposos? Manténganse unidos, no se separen. Pero venimos nosotros y decimos: no, Señor, ya no quiero, mira, yo me voy a separar. Usted toma la decisión. Usted toma la decisión, pero usted paga las consecuencias. Mientras usted viva bajo el gobierno de Dios y su ley, le irá bien. Pero usted se aleja de la voluntad de Dios, hermano. ¿Quién cree que va a pagar los platos rotos? Usted. Y ya le digo, a veces queremos torcerle a Dios. Señor, yo sé que es verdad, es tu voluntad, dice que no hay que unirnos en yugo desigual con los incrédulos, pero es que a mí esta compañera, que es una gran impiaza, digo, inconversa, me gusta. Señor, me la voy a ganar para mí y después me la gano para ti, le dice el joven. ¿Usted cree que le va a doblar el brazo a Dios? ¿Qué es lo que Dios ama más? ¿Ama los sacrificios el Señor, hermanos? ¿Qué es lo que Dios más ama? La obediencia. Esto no es democracia, hermanos y hermanas. Esto es teocracia. Aquí Cristo es el que reina. Él es el que está sentado a la diestra de la majestad del Padre, y ante Él se doblará toda rodilla, de lo que está en el cielo como también de lo que está en la tierra. Así que usted decide, mi estimado, o vive bajo el gobierno de Dios y ese cuidado amoroso lo va a proteger, el obedecer su palabra lo va a guiar, o usted quiere ser su propio rey, pero las consecuencias las paga usted. La cuenta la paga usted, y la paga con creces e intereses. Así que, hermanos y hermanas, digamos como el rey David: para mí es un deleite hacer tu voluntad, Señor. Que para nosotros hacer la voluntad de Dios sea un deleite, porque Dios no quiere que seamos como las demás naciones de la tierra. Dios desea hacer de nosotros una nación especial, una nación santa, una nación exclusiva para Él. Así que, hermanos, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta tarde, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Esta tarde, hermanos, quiero hacer una invitación rápidamente para los hermanos que se han alejado y desean reconciliarse, o los amigos que desean entregarle su vida a Cristo. Mis amados hermanos, la petición del pueblo era una renuencia a la autoridad de Dios. Y el ser humano vive así. Vive con una actitud renuente a la autoridad de Dios. No se quiere sujetar a la voluntad de Dios. Pero lleva mucho de perder el ser humano cuando no vive bajo la autoridad divina. Rápidamente, si esta tarde hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o quiere reconciliarse, puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted ahí donde está. No puedo extender mucho el llamado porque el tiempo ya me avanzó. Pero si usted desea entregarle su vida a Cristo o quiere reconciliarse, póngase en pie. Quiero orar por usted. Usted es el que decide si quiere
vivir bajo el gobierno de Dios o vivir bajo su propio gobierno. El gobierno de sus ideas, el gobierno de su capricho, el gobierno de su orgullo. Así que si hay alguien esta tarde que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie, queremos orar por usted. ¿Habrá alguien? Mientras vivimos bajo la autoridad de Dios, hermanos, estamos seguros. Lejos de su autoridad, téngalo por seguro que nuestra vida está destinada al fracaso, como ocurrió con Israel. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias a ti, porque eres tú el que nos concedes todas las cosas en Cristo. Señor, vivir bajo la autoridad de tu gobierno es lo mejor que nos puede ocurrir. Por eso, Señor, ayúdanos a vivir bajo tu autoridad, porque sabemos que ahí estamos seguros. Cuando nos alejamos de tu autoridad y queremos vivir bajo nuestros propios criterios, es cuando la vida y el pecado nos esclaviza. Es cuando nuestras bajas pasiones nos vuelven a esclavizar. Así es que te pido, Señor, en esta hora, que nos ayudes a vivir en la dimensión de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. En tu nombre hemos orado. Gracias, Señor. Amén y amén. Damos fuerte.